Sean todos cordialmente bienvenidos. Para los que van a ver este video, mi nombre es Gilberto Castro. Vamos a estar practicando sobre lo que es entomología general. Mil disculpas ahí por el pequeño ruido que tengo con respecto a lo que es el audio. Trataremos la manera de hacerlo más preciso. Y vamos a explicar con respecto a lo que es los insectos, su clasificación, su importancia y los efectos que nos traen en cuestión a nuestros cultivos o los beneficios que nos proporcionan, ¿verdad? Entonces vamos a definir lo que es entomología. Entomología es la ciencia o rama de la biología centrada en el estudio de los insectos. Entonces esta definición nos define que la entomología estudia cualquier tipo de insecto. Ya más adelante vamos a ver lo que son sus características y cómo podemos diferenciar un insecto con un animal. ¿Cuál es su etimología? Su etimología griega es etmon, insecto, y logos, que es un tratado o estudio. Entonces ahí, acá abajo en la parte de abajo podemos ver algunas imágenes que representan los que son los insectos, diferentes tipos de insectos. Ahora también tenemos lo que es entomologías aplicadas. Por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de entomología. Está la entomología médica. Más que todo esto, lo que estudia es el papel que desempeñan los insectos. Más que todo esto hace relación en cuestión de la salud humana. Por ejemplo, hay insectos que transmiten enfermedades a nosotros mismos. Tal es el ébola, que es transmitido mediante un zancudo. También tenemos lo que es la entomología forestal, que también es de gran importancia para nuestra carrera. Esta ciencia se encarga del estudio de los insectos que atacan directamente a los bosques y los productos que obtenemos de los bosques. Tal es el ejemplo de lo que es la madera. Por ejemplo, cuando hay un orden comúnmente llamado como coleópteros. Estos insectos atacan directamente el tallo de un árbol, causando así pérdidas económicas cuando los bosques son de destino para madera. Está la entomología agrícola, que es donde más nos vamos a enfocar más adelante. Pues la entomología agrícola se encarga del estudio de los insectos que nos afectan a los cultivos, más que todo en el campo, o cuando nos afecta algún insecto en lo que ya es en el almacén de algún grano, así como también las ventajas que obtenemos de un insecto, como por ejemplo la polinización, o también podemos hablar de los beneficios como la miel, que es un subproducto que se obtiene mediante un insecto. Ahora en sí, ¿cuál es la importancia de estudiar un insecto? Cuando pensamos de insecto, si pensamos tenemos, digamos, a la hora de decir que es un insecto, nos referimos más a las consecuencias que nos trae que a los beneficios. Como por ejemplo, los piquetes de los mosquitos, las enfermedades que nos transmiten, el veneno que inyectan las avispas, o también los problemas que traen a nuestros cultivos. Ahora, si bien nos damos cuenta que también nos trae un gran beneficio, como por ejemplo obtener un subproducto como lo que es la miel, es decir, ejemplo, la abeja nos proporciona lo que es miel, pero al mismo tiempo también nos ayuda en lo que es la polinización, que es de gran importancia en lo que es árboles frutales. Entonces, ¿cuál es la ventaja cuando una abejita poliniza a un árbol frutal? Como por ejemplo, anteriormente yo miraba un historial donde en China pagaban mano de obra para realizar la polinización
azotando con un pequeño palo las ramas de las flores para que el polen pueda ir mediante el viento para caer en otra flor. Es la ventaja de que las abejas nos evitan grandes gastos, ayudándonos con lo que es la polinización. Ahora, ¿cuáles las características favorables de los insectos frente a otros animales? ¿A qué se refiere con esto? Pues es la diferencia que podemos nosotros ver, o cómo podemos diferenciar un insecto con un animal. Ejemplo, un insecto tiene un exoesqueleto. El tamaño de un insecto es tamaño pequeño, mediano. Una de las grandes ventajas de un insecto que podemos diferenciar es la facultad de volar. Que un insecto, la característica es de que tiene alas. Va a depender del tamaño, o va a depender del orden que pertenece el insecto, porque hay algunos insectos que no poseen alas, pero sí poseen unas características donde se les clasifica como un insecto, como por ejemplo las antenas, las patas, el poder de reproducción. Normalmente un insecto tiene la capacidad de reproducirse alrededor de 15 a 25 días de reproducción, es decir, su ciclo biológico dura de 15 a 25 días, dependiendo qué tipo de insecto es. También sufre un proceso de metamorfosis. Esto es clave debido a que los insectos cambian. Por ejemplo, hablamos de una gallina ciega. La gallina ciega está en un estado de larva, pero pasa a un estado de pupa y luego a un estado de adulto, que ya es hablemos así, que es en una clasificación de Lepidópteros. Ahora, si bien hablamos de lo que es el filo artrópoda, los insectos son animales invertebrados, es decir, de que no contienen huesos, sino son articulaciones, el cual también podemos ver como, por ejemplo, dentro de este filo encontramos lo que son los artrópodos, los crustáceos. Entre los crustáceos, por ejemplo, está lo que es los cangrejos, los camarones, las langostas y otros. También están los que son los miliápodos. Dentro de ellos podemos encontrar a 100 pies y 1000 pies. Los arácnidos, entre ellos está la araña, los escorpiones, las garrapatas, ácaros y otros. Las arañas de mar y las cacerolas de mar. También dentro de este orden ha habido algunos otros insectos que lamentablemente se han sufrido y se han perdido. Entonces, tales esos están lo que es los trilobites. Este orden comúnmente es uno de los más primitivos que ya se extinguieron. Ahora, si bien nos preguntamos de dónde viene el artrópoda, pues proviene del griego artro, que significa articulación, y podos, pies, que significa patas. Entonces, si le damos un concepto, se refiere a que una artrópoda tiene patas articuladas. Bueno, ya que este filo está integrado a todos los organismos que poseen apéndices. Apéndices articulados y pares, por ejemplo, en 2 pares de antenas, las partes bucales, las pares de alas y las patas. Una característica importante también es el cuerpo segmentado y un esqueleto externo. Por ejemplo, si vemos aquí en la parte de abajo tenemos 2 ejemplos. Uno está donde está dividido entre cabeza, tórax y abdomen. En la parte donde está el alacrán, que está el cefalotórax y el abdomen. Son 2 claros ejemplos que podemos mencionar en este film. Ahora también está lo que es el
esqueleto externo. Ajá. Cuando hablamos de esqueleto externo estamos refiriendo al exoesqueleto. Más que todo esto está compuesto sobre placas rígidas y áreas membranosas. También la ventaja de esto que tiene patas articuladas, apéndices, tales como las antenas, las mandíbulas, las patas, las alas. Tiene un cuerpo segmentado dividido en partes o regiones. Tiene una simetría bilateral. Se puede dividir en longitudinales en dos mitades iguales. Tiene una circulación abierta con un corazón tubular ubicado en posición dorsal. Y una de las características también de los Phylum Arthropoda es de que tiene una respiración por branquias. Por ejemplo, las crustáceas, donde está el cangrejo, o pulmones de libro, por ejemplo las arañas y los escorpiones. Y también hay otros insectos que tienen el sistema de tráqueas y respiración y espiráculos, sin pies ni pies, y otros insectos. Por ejemplo, aquí podemos ver a este claro ejemplo donde están las partes de lo que están divididos, lo que es el cefalotórax, el abdomen, los apéndices abdominales, las patas locomotoras, el rostro, ojo pedunculado y dos ramas, y la característica de todo insecto que es la antena. Ahora vamos a la clasificación de los artrópodos. Pues los artrópodos se clasifican en varios subfilos. Está el primer subfilo, que vamos a ver, la trilobita. Un claro ejemplo son los tribolites, ¿no? Que son igual, como les hacía mención anteriormente, que son marinos. Digamos, son insectos marinos que ya están extintos, y como les decía, fueron uno de los primeros órdenes del filo Arthropoda, pero lastimosamente ya están extintos. Está el segundo, que es el subfilo, lo que es el Chelicerata, y están las clases, los órdenes, ¿no? Por ejemplo, está la clase Nerostomata, orden Schiphosura. Por ejemplo, aquí está la cacerola de mar, los cangrejos de herradura, familia, que pertenecen a esto de la Limelidae, con tan solo 4 especies vivientes, muchas ya extintas. Y nos damos cuenta de que las primeras especies de insectos están en lo que es extintos, debido a que a veces muchas acciones del ser humano provocan que un insecto sea perdido, no por el daño que nos provocan, sino a veces, muchas veces, por los beneficios que se puede obtener mediante un insecto. También está lo que es la clase Picnorodmida. Esta clase, pues, una de las características es de que tiene patas largas, cuerpo pequeño, tales los ejemplos que vemos al lado derecho. Un claro ejemplo es de lo que es la araña del mar. También tenemos la clase Arachnida, hasta donde se encuentran los ácaros y equinos. Las características de esta clase es de que el cuerpo es dividido en 2 regiones, y tal es el ejemplo que podemos ver acá. Y las principales, como les mostraba el ejemplo anteriormente, donde se encuentra el cefalotórax y el abdomen, y siempre con 4 pares de patas en el cefalotórax, que comúnmente ustedes se dan cuenta. El ejemplo del escorpión podemos contar, son 4 pares de patas. Está el subfilo crustáceo. En lo que es los crustáceos podemos encontrar lo que es el cangrejo. Un claro ejemplo que tenemos aquí es el copepodo, que es una clase crustácea. Y también podemos encontrar aquí lo que es la langosta. También tenemos el subfilo Onirami, pues este es originario en el ambiente terrestre, el apéndice tiene una sola rama. Aquí en esta encontramos lo que es la clase
Chilopoda, lo que es el cien pies, que comúnmente todos los conocemos. ¿Cuáles son las características de esto? Pues tiene un cuerpo largo, cabeza con par de antenas, que es característico de todo insecto, con un solo par de patas por segmento, es decir, que en cada segmento encontramos dos pares de patas. Si podemos ver en el claro ejemplo que tenemos en la figura 11, tenemos el ejemplo de un cien pies. Ahí claramente se ve que en cada segmento tenemos dos patas. La ventaja de una de las características de este insecto cien pies de la clase Chilopoda es de que tiene un movimiento rápido, y una característica importante es el veneno que proporcionan estos tipos de insectos. También tenemos lo que es la clase Diplópoda. Lo que en esta clase pues, encontramos lo que es el pez. Pues si podemos ver en la imagen, tiene un cuerpo largo y cilíndrico, o ligeramente aplanado, con muchos segmentos similares, cabeza con par de antenas, con patas articuladas. Y la diferencia de con los 100 pies es de que en cada segmento presenta dos pares de patas. Entonces podemos diferenciar entre una clase Chilopoda o una clase Diplópoda. Es de que la clase Chilopoda, por cada segmento solo encontramos dos pares de patas. Perdón. En la clase Chilopoda solo encontramos un par de patas. En la clase Diplópoda encontramos dos pares de patas. Esa es la ventaja. Y ahí ya tenemos lo que es la clase insecta, que es lo que más vamos a desarrollar y lo que más nos interesa. Por ejemplo, en la clase insecta es un amplio numerosas especies de insectos que más afectan a un determinado cultivo. Ahora si nosotros nos preguntamos qué podemos definir como insecto, pues un insecto, pues como ya habíamos venido mencionando, es de que la característica primordial es de que tiene patas articuladas, llamadas comúnmente como artrópodo, y dentro de este filo, pues los insectos forman un gran grupo especializado, numeroso, que comprenden la clase insecta o hexápoda, porque tiene 6 pares de patas. Bueno, ¿cuáles son las características de un insecto? Pues en la cabeza normalmente las características importantes de un insecto es de que se divide en 3, lo que es cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza se encuentran los órganos sensoriales, tales como los ojos, las antenas, las partes bucales. Desarrollando, encontramos lo que es el tórax, que es la locomoción. ¿Por qué es la locomoción? Porque ahí encontramos lo que son las patas y las alas. También tenemos en el abdomen, que se localiza más que todo el aparato digestivo y el aparato reproductor. Acá abajo tenemos un claro ejemplo donde podemos observar lo que son las partes de este insecto, que es un saltamontes. Ahora ¿qué es el exoesqueleto? ¿O de qué está formado un exoesqueleto? Pues está conformado por la cutícula y la epidermis. Más adelante vamos a ver unos términos, el proceso de, más que todo una nueva, es un proceso de producción de una nueva cutícula. Es decir, que el insecto tiene la capacidad de eliminar una cierta formación antigua para poder rejuvenecer nuevamente, como por ejemplo la parte de abajo tenemos un claro ejemplo de lo que es
charramudante, como de que ellos tienen la capacidad de rejuvenecer nuevamente lo que es su piel. Ahora vamos a entrar lo que es ver lo que son los hábitos alimenticios. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de los insectos? Por ejemplo, tenemos lo que son los herbívoros o tófagos. ¿Cuáles son esos insectos? Pues realmente dentro de esos insectos podemos encontrar, y estos insectos se alimentan directamente de partes raíces o lo que son tallos, hojas, flores, partes reproductivas de una planta, por ejemplo del néctar, del polen o los frutos, inclusive de las semillas, ¿verdad? Más adelante vamos a estar detallando insectos herbívoros. Por ejemplo, también tenemos lo que son los insectos carnívoros, son los depredadores que se alimentan de carne u otros insectos. También tenemos los omnívoros, en su dieta incluye materia vegetal, animal, es decir, que se alimenta de todos los que son todo lo que es en descomposición. Entonces más adelante vamos a ir viendo todo esto. Por ejemplo, están los dentinos, los que consumen materia orgánica. Más se alimentan de descomposición. También se llaman descomponedores saprófagos, es decir, de que se alimentan de la mayor parte de materia en descomposición. Y los lidófagos, que se alimentan de líquidos, más que todo entre otros encontramos lo que es la mosca común y los hematófagos, que normalmente se alimentan de sangre. Dentro de esto encontramos lo que es el zancudo, que se alimenta directamente de la sangre. Entonces algunos claros ejemplos, por ejemplo, de los herbívoros es, por ejemplo, lo que es el pulgón verde, que esto normalmente se alimenta de la hoja. También podemos encontrar lo que es la flotela, que es una larva de palomilla, que directamente se alimenta de la hoja. Ahora vamos a ver lo que es el sistema respiratorio. ¿Qué sistema respiratorio posee un insecto? El sistema respiratorio de los insectos, en la forma de que los insectos pueden respirar mediante unos tubos finos, tráqueas, que normalmente se extienden hacia el interior del cuerpo. Y normalmente todo esto se subdivide en tubos más delgados o tráqueas. Desde su origen, en orificios que normalmente son llamados espiráculos. Este sistema de respiración se ubica normalmente al costado del cuerpo. Entonces el sistema respiratorio que un insecto usa mediante los tubos o tráqueas, que son llamados espiráculos. Ahora, el sistema nervioso y órganos sensoriales es de gran importancia. ¿Por qué? Porque muchos insectos usan sus órganos sensoriales para poder comunicarse como por ejemplo mediante un sonido. Tratan de comunicar un riesgo que ellos tienen mediante un depredador o algo que ellos necesitan comunicarse mediante otros insectos. También poseen receptores auditivos.
decir de que ellos escuchan algún sonido. Y bueno, la característica es de que lo poseen en diferentes partes del cuerpo. Una de las características es de que un insecto o un receptor auditivo puede ser de los sensitivos o hasta órganos más desarrollados como los órganos timpánicos, que es la característica de que tiene un tímpano que les permite escuchar un sonido mediante que otro insecto lo está transmitiendo. Es la ventaja de que todos estos órganos, en conclusión, les permite percibir vibraciones ultrasónicas. Ahora, ¿cuál es vamos a entrar a lo que es el tema de desarrollo y metamorfosis. ¿Qué se refiere esto? Es de que un insecto pues tiene una gran serie de cambios durante su desarrollo, desde el huevo hasta convertirse en adulto. Más que todo es una gran característica, como decíamos anteriormente, es una característica que les diferencia de un insecto con los demás animales. Entonces, en lo que es metamorfosis, hay insectos que sufren metamorfosis, hay insectos que tienen metamorfosis incompleta, metamorfosis completa. Más adelante vamos viendo detalladamente lo que es qué tipos de insectos o qué órdenes especialmente tienen esos tipos de metamorfosis. Y como les decía hace un momento, que hay insectos que no desarrollan, digamos, no desarrollan, por ejemplo, una ala que comúnmente se le llama periota, y que solo sufren un proceso de muda sucesivamente durante su crecimiento. Y también esos son comúnmente llamados como ametábolos, es decir, sin transformación. Por ejemplo, está lo que es la metamorfosis incompleta o gradual. Dice que esta es aquella que inicia con el huevo. Por ejemplo, si podemos ver aquí en la imagen, está el huevo, luego se queda en ninfa, solo que en el estado del ninfa solo cambia de lo que es su estructura externa. Podemos ver la siguiente imagen, tiene otro color de lo que es su estructura de su cuerpo, y está lo que es son 4 estadios de lo que son de ninfa y luego para pasar lo que es adulto. Por ejemplo, esta es una metamorfosis gradual o incompleta, que es el ciclo de vida de una chinche, es decir, de que esta chinche solo pasa de huevos a ninfa, y en el estado ninfal dura alrededor de su mayor tiempo. Por ejemplo, si la chinche dura alrededor de 15 a 25 días su ciclo, 5 días se mantiene el huevo y los días restantes se mantiene en el estado de ninfa. La característica de esto es de que siempre van a mantener la apariencia similar a un adulto. Entonces hay que saber cómo diferenciar entre una ninfa y un adulto en lo que es esta chinche verde. Ahora está lo que es la metamorfosis completa. También comienza desde el huevo. La única diferencia es de que va cambiando de estadio, como por ejemplo, si podemos ver aquí en esta imagen, comienza desde el huevo, luego pasa a lo que es la larva, luego va cambiando su forma en larva. Si se dan cuenta, el tamaño va creciendo, de larva se va convirtiendo a lo que es pupa, y de pupa pasa a lo que es ser un adulto. Esta es una metamorfosis completa y es el ciclo de vida de la mosca de establo, o las moscas que encontramos con los ganados. Entonces, hablemos de esto, de que su proceso de metamorfosis es completo. Ahora, ¿qué relación o por qué nos interesa
insecto tiene metamorfosis completa, incompleta, porque necesitamos conocer los estados o los ciclos de vida de un insecto relacionado a lo que es la agricultura. Por ejemplo, si hablamos de la chicharrita en lo que es el cultivo de frijol, los daños que nos proporciona, por ejemplo, el bajo rendimiento en lo que es el cuajado de floración, y el daño que nos provoca lo que es la hoja. Por ejemplo, realmente el frijol, hablemos de que es su proceso en lo que es desde su germinación hasta el último corte. Si hablamos del frijol de soja, la chicharrita no se comienza a afectar desde alrededor de los 15 días, inclusive hasta los 10 días, según ahorita las condiciones climáticas. Provoca que este insecto ataca con más frecuencia a nuestro cultivo. Por ejemplo, nos comienza a atacar en frijol, comienza a atacar desde la formación de las dos hojas en adelante, causando daños en lo que es succionar lo que es la savia de la planta, lo cual provoca lo que es un amarillamiento o envejecimiento de lo que es la planta. Se ve reflejado a lo que es la floración, la producción de lo que es la vaina del frijol. Entonces nos interesa el criterio técnico es de que conocer bien los estadios permite realizar un control, sea químico o biológico. ¿Por qué? Porque si no hay un control causa pérdidas económicas en una determinada área de cultivo. Por ejemplo, en lo que es la cebolla, si nos damos cuenta aquí en lo que es la región occidente, hablemos de lo que es San Marcos y Quetzaltenango. En Quetzaltenango se encuentra mayor zona productora de lo que es cebolla. ¿Cuál es la importancia de lo que es la entomología? Hablemos en este cultivo. La importancia es de que una plaga que más ataca, que más perjudica a la agricultura es lo que es el trips. El trips nos comienza a afectar desde alrededor de los 20 días hasta realizar las cosechas. ¿Cuáles son los daños que nos provoca? El trips se alimenta mediante lo que es mediante la savia de la planta, lo cual permite, más que todo, es un vector de enfermedades. Entonces si nos damos cuenta de que si no controlamos nada, nos provoca grandes pérdidas económicas. Cuando tenemos la presencia de trips, que es el cultivo de que la planta causa puntos blancos en lo que es la hoja, más que todo es la caracterización que he logrado determinar lo que es el campo. Ahora, ¿cuáles son los estadios que más afectan al trips? Pues el estadio que más afecta es la nefa y el árbol. Son esos estadios
entonces